entregando nuestras primicias de nuestro tiempo para el Señor, el Dios vivo. Amén. Yo creo que ya más tarde se pueden atender otros asuntos secundarios, asuntos que no son debido a muerte, tal vez son de muertos, pero creo que podemos dedicar un tiempo también al pasar el día dedicando las primicias al Señor en su palabra. Bueno, hoy estamos en el tiempo de escuela dominical iniciando una nueva serie, Panorama Divino, sobre toda la narrativa bíblica, y es emocionante porque vamos a ir viendo un poco, pero hoy solo será la introducción. Y quiero dejarte algo antes de que oremos, un pensamiento. Por un lado, piensa en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es tu apreciación hacia el Antiguo Testamento? ¿Has escuchado a algunas personas que dicen, a mí me gusta más el Nuevo, lo entiendo un poco más fácil? Bueno, quizás se debe a que tenemos este pensamiento de latino, digámosles, en cuanto al idioma latín, la cultura del romanismo, el grecorromanismo. Entonces, por eso le entendemos un poco más. El Antiguo casi no me gusta, no le entiendo, lo miro más aburrido. Otras personas sí leen el Antiguo Testamento, pero lo leen como que no existiera el Nuevo Testamento. Entonces, podríamos decir que hay dos extremos para apreciar el Antiguo Testamento. Uno es como, casi no me interesa el Antiguo Testamento, y otro es, a mí sí me apasiona el Antiguo Testamento, pero no lo voy a conectar con el Nuevo Testamento. Entonces, pienso yo que, sea como sea, hay un mal entendimiento del Antiguo Testamento, y cuando tienes todo este panorama del plan de Dios, el libro de Dios para su pueblo, entonces pienso que se disfruta y se entiende un poco más la narrativa bíblica, sin importar si distintos grupos cristianos tengan algunas variantes en cuanto a sus posturas doctrinales, sin comprometer la deidad de Cristo, el Evangelio de Jesucristo y todo lo que la palabra de Dios enseña de manera esencial, porque van a haber variantes cristianas en determinadas iglesias, pero el panorama de la escritura que Dios tiene nos va a ayudar mucho a entender su palabra. Entonces, te voy a pedir que oremos juntos y luego damos inicio al tema. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite estar reunidos en tu casa, Señor, ofreciéndote a ti las primicias de este día, Señor, nuestro tiempo para ti, Señor. Padre, te pido que bendiga la escuela dominical de hoy, que prepares nuestros corazones para aprender juntos. Te pido, Señor, también que abras nuestro entendimiento y que sea tu Espíritu Santo conformándonos, no solo recibiendo información, sino también siendo transformados por tu Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, se van preparando ya. Si necesitan micrófono, ahí les pueden pasar para leer algunos textos. Y si alguien quiere comentar, pues puede hacerlo en el momento. Va a ser preguntas breves, respuestas breves, pero tratemos de verlo de manera dinámica. Ok, entonces el tema de hoy, que es introductorio, para terminar lo que queda del año hasta a mediados de diciembre, y después reiniciamos en enero de 2026, si el Señor nos permite. El tema de hoy va a ser que la Biblia es un solo libro, porque la Biblia está compuesta de libros, pero es un solo libro. Y quiero empezar con un ejemplo que está en el libro, pero voy a tratar de resumirlo un poco porque el ejemplo es interesante. Siguiente. ¿Quién lo hizo? Cuenta el Vaughan Roberts, el creador de este libro, el escritor de este libro, que entra un oficial de policía en una escuela norteamericana, y entonces va a un grupo de niños para, como cuando llegan los bomberos, un oficial de policía, y el oficial de policía era cristiano y le pregunta al grupo de niños, ¿quién derribó la muralla de Jericó? Y los niños se quedan asustados, y uno de los niños dice, yo no, oficial, yo no fui. Y entonces el oficial se queda, qué barbaridad es. Entonces el oficial sale y le dice a la maestra, los niños no saben quién derribó la muralla de Jericó. Perdón, oficial, realmente lo siento mucho, pero quiero decirle algo. Fulanito, el que habló, es un niño bien honesto. Si él dice que él no la derribó, es porque él no la derribó. Lo sentimos mucho, sí, por el derribo de la muralla.
Y el oficial se va, ni la maestra sabe, dice. Y el oficial se va y se topa al director y le dice, mire, lo sentimos mucho por lo que hayan derribado la muralla de Jericó, pero si hay algo que como escuela podamos hacer para apoyar a su reconstrucción, nos avisa. Estamos interesados en apoyar, pero esperamos que avance su investigación. Entonces ya puedes ver lo gracioso y él dice, tal vez no sea una historia real, pero puede llegar a pasar. Yo pienso que ahorita avanzando el tiempo, en el futuro quizás algunos cristianos no sepan quién derribó la muralla de Jericó. Solo para ponerte un ejemplo, y esto muestra una triste realidad, siguiente. El conocimiento cristiano promedio se ve limitado por nuestros pasajes favoritos. La gente solo conoce, estamos hablando de personas cristianas o afines al cristianismo, solo conocen de la Biblia cuáles los mismos pasajes que son sus pasajes favoritos. Mientras que la mayor parte de las escrituras permanece como un territorio desconocido a tal punto de ignorar que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Está centrado en Cristo. Desde el inicio, Génesis, la simiente de la mujer. Dicen algunos teólogos que cuando nacieron los hijos de Eva, ella pensó, este es el hijo que va a restaurar todas las cosas. O sea, ella vio a Caín. Caín en algún momento fue un bebé bonito, tierno. Después mató a su hermano, pero él fue un bebé bonito. Y Eva dijo, esta es la simiente que Dios me prometió. Pero Eva, dicen los teólogos, Eva no sabía que era hasta que viniera Cristo la simiente de la mujer. Entonces ya ves la narrativa bíblica, Cristo es el arca y los que estén dentro del arca pueden sobrevivir al juicio divino de Dios. Y así con cada historia. Entonces el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Israel van a explorar los espías de Israel 40 días, van a explorar Canaán y vienen y dicen, no vayamos, allá hay gigantes, nos van a matar. Y entonces Dios dice, porque no confiaron en mí, en que les iba a entregar Canaán, por cada día que exploraron van a pasar un año en el desierto hasta que mueran toda esta generación. Entonces luego tienes al Hijo de Dios, porque Israel era el Hijo de Dios, ahora tiene al verdadero Hijo de Dios o al que apuntaba a Israel, a Jesucristo, que pasa 40 días en el desierto y él sí obedece a Dios por los israelitas y por los gentiles que iban a venir a vida eterna. Amén. Y así vas viendo cada una de las historias, que por eso decimos que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Pero esto no es algo que Vaughan Roberts se saque de la manga. Vamos a verlo a continuación. Pero veamos aspectos generales de la Biblia. La Biblia es una colección variada de diferentes escritos, contiene 66 libros inspirados, escritos por casi 40 autores humanos durante un periodo de casi 2000 años. Tiene 2 secciones, lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que serían el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, escritas principalmente en hebreo y griego respectivamente. O sea, el Antiguo Testamento en griego, la versión, el Antiguo Testamento en hebreo, la versión original, y algunas partes de Daniel en arameo, pero la mayoría es hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Vamos a ver algo más adelante sobre un Antiguo Testamento en griego. Entonces, es imposible que 40 hombres en 1500 años se pongan de acuerdo para decir un mismo mensaje. La salvación es del Señor. Eso es imposible. No podemos ser tan precisos los seres humanos para unificarnos en nuestros propios medios respecto a eso. Ahora quiero que mire algo de la estructura de la Biblia. Si no logran ver la letra, no se preocupen. Cuando lo tengan después a mano, lo van a poder ampliar y todo eso, porque por la estructura gigante de la Biblia es difícil proyectarlo con un buen tamaño de letra. Siguiente. Yo les voy a explicar, no se preocupen. La primera parte de nuestras Biblias tiene 5 libros que conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Eso coincide tanto en nuestra versión como en la Biblia hebrea. Pero en la Biblia hebrea estamos en el Tanakh, el hebreo. Esta es la T, la N y la K. La T es por la Torah, que es la ley. La N es por Nevim, que son los profetas. Y la K es por Ketuvim. Y los hebreos, para que se entiendan las cosas, a la T, a la N y a la K le meten letras, vocales, la A. T, N, K, la Torá, Nevim y Ketuvim forman Tanakh. A veces han escuchado eso, el término, el Tanakh o la Tanaj.
una pronunciación similar, es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no tiene Nuevo Testamento, solo Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahí estamos por ahí. Los primeros 5 libros coinciden con los de nosotros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero en los profetas cambia un poco. Empiezas con Josué y terminas con los 12. ¿Quiénes son los 12? Los que los cristianos llamamos los profetas menores. Son profetas, pero no son menores. Es curioso el término, pero no son menores. A veces se dice por el largo de sus libros. Hay libros largos dentro de los profetas menores. O porque no eran de los profetas principales, eran profetas muy clave. Pero los judíos hicieron bien en llamarlos los 12. Ese libro, ¿verdad? Y en la tercera sección tienes los escritos. Salmos, Proverbios, Job, Cantares, todo esto que también nosotros llamamos poesía e historia. Y terminas con Crónicas. Si lees el libro de Crónicas te vas a dar cuenta de algo. Crónica es como el corchete gigante. Desde la genealogía de Adán, Génesis, hasta el último rey de Judá. Ahí está toda la historia desde Adán hasta el último rey de Judá. No solo la historia de Israel, es la historia de la humanidad y cómo Dios preservó su palabra para salvar a la humanidad. Entonces, Crónica enfrasca todos estos libros de los escritos. Pero esa es la estructura de la Biblia hebrea. Nuestra estructura es diferente. Siguiente. Es tripartita, ¿verdad? Como que en 3 partes. La Torá, la ley, los escritos y los profetas. Pero nuestra Biblia tiene unas partes ya más como, digamos, ¿será que esto lo inventamos nosotros, los cristianos? No. Realmente esto lo hicieron judíos helenizados, el siglo antes de Cristo. Entonces, se hizo la Septuaginta es solo el Antiguo Testamento en griego. Se pasó del hebreo al griego. Se hizo la Septuaginta y se le dio un orden distinto. Mientras que los hebreos organizan todo por temas, por grupos de temas, los griegos, o mejor dicho, judíos helenizados, organizaron la Biblia por estilo literario. Unos son libros de la ley, normativas, otros son libros históricos, otros son libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Salmos, Proverbios. Amén. Entonces tenemos esta estructura de pensamiento que sería como occidental, sería así, ¿verdad? Esto viene desde los judíos, o sea, esos judíos en algún momento fueron niños y aprendieron el griego y sabían el hebreo y lo ubicaron todo, lo clasificaron en un pensamiento griego, que es parecido al de nosotros, ¿verdad? Y luego tienes los profetas mayores, desde aquí ya se acuña el término, profetas mayores y los que decimos profetas menores, ¿ok? Miren, no vamos a ponernos que si una, que si lo otro. Realmente yo disfruto mucho el orden de la estructura de la Biblia hebrea, pero también descanso en que la providencia de Dios permitió la Biblia como la tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Decía Vaughan Roberts en su libro que cuando lees la estructura de la Biblia hebrea, ya saben que cuando digo Biblia hebrea es solo el Antiguo Testamento. Cuando ves la estructura de la Biblia hebrea, ves que empieza, que termina con la genealogía de Adán hasta el último rey de Judá, que te promete un rey venidero. Pero cuando lees la estructura de la Biblia, que digamos que sería la Septuaginta, que es nuestra Biblia del Antiguo Testamento cristiano, ves la estructura que empieza desde Génesis, la creación del hombre, y termina con Malaquías, que va a haber un siervo, un profeta que prepara y anuncia el camino del Señor. Por los dos lados vas a ver cosas favorables para la narrativa bíblica, el panorama divino. Entonces, recuerden, hubo un Antiguo Testamento en hebreo y de ese Antiguo Testamento en hebreo se sacó el Antiguo Testamento en griego. Por eso es que a veces cuando los apóstoles o Cristo citan el Antiguo Testamento, decís, pero no dice lo mismo. O sea, hay una variante. Es porque ellos usaban el idioma como lo que era el inglés en el siglo I, el griego, y tomaban de la Septuaginta. A veces tomaban del hebreo, el Antiguo Testamento hebreo, pero normalmente hasta Jesús citó la Septuaginta. Pero vamos a ver algo interesante, cómo Jesús dice que esta tripartición de la Biblia hebrea se refería a él y menciona esto, la ley, los escritos y los profetas. Uno de ustedes lo va a leer más adelante. Entonces, el Nuevo Testamento, ese ya pues se lo saben de memoria, ¿verdad? Los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Correcto.
Luego tenés Hechos de los Apóstoles, que está en la categoría de históricos. Luego tienes la epístola a la iglesia y un libro profético, que es Apocalipsis. Cuando lean Apocalipsis, ustedes van a ver en el primer capítulo que dice la revelación de Jesucristo. No dice registro histórico de terremotos y un montón de... No, dice la revelación de Jesucristo. O sea que en Apocalipsis se está revelando Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. ¿Ok? Sí, hay detalles del fin de los tiempos, pero el énfasis de Apocalipsis es que es la revelación de Jesucristo para que las iglesias en Asia tuvieran descanso en Él. Pero ¿cómo ocupamos nosotros estos escritos? Para que la iglesia se alarme y se asuste. Una pequeña variante ahí, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos a este punto. La Biblia es de un solo autor. Siguiente. La Biblia fue escrita por muchos autores humanos, pero mantiene su unidad gracias a que tiene a Dios como su autor divino, un único autor en la parte espiritual que es Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia es un libro conformado por libros. Entonces ahora sí se preparan 3 hermanos, lo pueden leer de la pantalla, si lo logran ver, si no es de su Biblia. El primero que lea, 2 de Timoteo 3:16, ahí está el micrófono, Eddie se los puede facilitar. Solo uno, sí, para que se entienda. Aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios, el Espíritu Santo está inspirando al apóstol Pablo, pero todavía no hemos llegado al último libro o la última carta del Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice toda la escritura, lo podemos ver en 2 sentidos. Uno, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Pero incluso lo que Pablo está escribiendo a Timoteo también es inspirado por Dios. Y lo que se escriba después de 2 de Timoteo 3:16 también es inspirado por Dios. Ahora si alguien puede leer 1 Corintios 14:37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Gracias. Entonces, Pablo está escribiendo una carta a los corintios porque como iglesia tienen muchos problemas y hay desorden, y él dice, reconozcan que esto lo escribo por parte de Dios para ustedes. Entonces, que esto es palabra de Dios. Dice. Ellos fueron inspirados. Cuando uno de ustedes escribe un mensaje para un hermano, ese mensaje, si es bíblico, es de iluminación divina. Pero inspiración divina solo los que escribieron la Biblia, ¿ok? Nosotros no tenemos una revelación divina, tenemos iluminación divina. Señor, ilumínanos para dar un mensaje o para entender un mensaje. Pero los apóstoles recibieron revelación divina. Nosotros recibimos iluminación para entender la revelación, ¿ok? Ahora, ¿alguien más que lea 2 de Pedro 3:16? Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Amén. El apóstol Pedro está hablando del apóstol Pablo, al cual Dios le dio una mente bien brillante y podía conectar muchos puntos. Pedro dice, bueno, él escribió de parte de Dios, él escribió de parte del Señor sus cartas y algunos indoctos se confunden con estas cartas, pero es la palabra del Señor. Entonces, Pedro mismo está diciendo, y por inspiración divina, que lo que Pablo escribió es palabra del Señor. ¿Ok? Entonces vemos algo que a algunas personas naturales o que no son cristianos no les gusta, que la misma Biblia es la que avala a la Biblia. Eso nadie más lo puede hacer, porque yo no me puedo avalar a mí mismo, alguien más me tiene que avalar. Si me van a dar un certificado, tengo que ir a la alcaldía que me dé un certificado, no me lo puedo dar yo mismo, o tengo que ir donde un abogado. Pero en el caso de Dios, ¿quién va a darle un certificado a Dios si no hay nadie más grande o alguien superior a Dios? Él mismo se autentifica y algo que ninguna criatura puede hacer. Entonces miren,
La Biblia tiene un solo tema, y vamos a pasar a la siguiente. La Biblia tiene un solo tema. La Biblia tiene un panorama de estudio muy extenso, pero su tema principal y unificador es el plan de salvación por medio de Jesucristo. O sea, la Biblia te puede dar consejos puntuales y particulares, pero su tema principal es la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Hay cosas que la Biblia no te va a hablar, de mecánica, te va a hablar de higiene y salubridad. Es increíble, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento vas a hallar cosas como si vas a echar los desechos humanos, vas a hacer un hoyo en la tierra y ahí los vas a dejar caer. ¿Qué hace el hombre? Al río. La palabra de Dios te da consejos incluso para cosas de higiene. Haces un hoyo y lo pones en la tierra. ¿Qué dice el hombre? Al río. Contrario a lo que Dios dice. Pero no vas a hallar cosas de mecánica, de informática, tal vez algunas cosas de costuras, pero no vas a hallar de cada cosa. Lo que sí vas a hallar son otros temas, consejos, cómo vivir para la gloria de Dios, pero principalmente su tema es la salvación de Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios promete salvar al hombre y en el Nuevo Testamento Dios demuestra cómo lo hace. ¿Escuchen bien? En el Antiguo Testamento Dios promete salvar a la humanidad y en el Nuevo Testamento Dios demuestra cómo salvó a la humanidad. Él prometió que un hijo de David, un descendiente de Abraham, iba a venir y traer la bendición para todas las familias de la tierra. Y en el Nuevo Testamento se mira ese cumplimiento. Pero que lo diga Cristo mismo. Y si alguien lee, siguiente. Lucas 24, 44, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya ven, gracias. En la ley, la Torá, en los profetas, Ketuvim, y los salmos, Nevim, que sería lo escrito. Entonces tiene esta división tripartita y Jesús la está reconociendo, es la división de la Biblia hebrea, pero a veces hace también referencia a la Septuaginta, ¿ok? Pero ahora, este lo voy a leer yo aquí más rápido, ¿verdad? Siguiente, 2 Timoteo 3:15 dice, Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si un cristiano de la iglesia primitiva agarraba su Antiguo Testamento, que era lo único que tenía, acuérdense que no se ha cerrado el canon, tomaba el Antiguo Testamento y lo leía por medio del Antiguo Testamento, un cristiano, ya sea judío o griego, puede alcanzar la sabiduría mediante la fe en Jesucristo. ¿Con qué? Con el Antiguo Testamento. Claro, esto es un poquito opuesto a nosotros, decimos, es más fácil el nuevo. Pienso que es una buena manera de acercarse, pero toda la palabra de Dios tiene el poder de Dios para salvación. Mira cómo se salvó Nínive. Creo que son como 40 palabras que dice Jonás. En 40 días, son como 10 palabras. ¿Qué dice? Nínive será destruida. Con esa predicación, 120,000 personas, creo, hicieron hasta ayunos con los animales, todos ayunaron. Eso fue lo que Dios usó para salvar. No es tan desarrollado como el Nuevo Testamento. Entonces, miren, una de las cosas que se piensan es que Jesucristo es el plan B de Dios. Siguiente. Muchos cristianos llegan a pensar que a Dios le fallaron sus planes con Adán, le fallaron sus planes con Noé, con Moisés. ¿Y ahora qué hago? Israel, también me falló con Israel, van al exilio. Y que por eso intentó por última vez, por medio de la gracia, salvar a la humanidad con la muerte de Jesús. Esta creencia está lejos de la verdad. Imagínense, Dios va probando y ahora ¿qué hago? ¿Qué les mando? Les mando a Noé, les mando a Moisés, les mando un pueblo para que este pueblo guíe a los demás, ese pueblo también. ¿Y ahora qué hago? Bueno, Jesús, por gracia, los voy a salvar. No, realmente, siguiente, el Antiguo Testamento anuncia la gloriosa venida de Jesucristo. Dios siempre planeó enviar a Cristo. Cada libro de la Biblia nos anuncia a Cristo. Y el plan de redención en el Antiguo Testamento, Dios apunta hacia Cristo y promete su venida.
En el Nuevo Testamento Dios proclama que Cristo es el amén de todas las promesas de Dios. Amén. Ahora, hay algo aquí que dice él, la siguiente gráfica va a ser más fácil de entender lo que hemos visto hasta ahorita. El Antiguo Testamento te da la promesa de Dios de bendecir a la humanidad y en el Nuevo Testamento se te muestra el cumplimiento de Dios para bendecir a la humanidad. Y es algo increíble, esto no está ahí en los apuntes del libro, pero mira el inicio de la humanidad. Dios primero crea todas las cosas, luego hace un paraíso, un jardín, y luego pone a la humanidad. ¿Cómo está Dios revirtiendo las atrocidades, las afectaciones del pecado? Lo último que Dios puso fue a Adán, a la humanidad en el paraíso. Ahora Dios primero nos provee un nuevo Adán, una nueva humanidad en Cristo. Ahora en Cristo podemos acceder al paraíso, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, y al final de todos los tiempos, el Señor mismo renovará todas las cosas, toda la creación, animales, ríos, montañas, los astros del universo, todo será renovado. Entonces va como una reversa, revirtiendo todo lo que el pecado causó. Hay unos ejemplos aquí, pero solo los voy a mencionar. Siguiente. La Biblia no es un libro de adivinanzas. No es que como si leyéramos no es como que, a ver qué hay aquí, esto será un acertijo, una adivinancia. Dios está escribiendo entre líneas, tengo que tratar de saber qué significa este acertijo. No es así. Hay que tener mucho cuidado de no leer los textos aleatorios y específicos sin considerar su contexto. ¿Por qué digo que no es un libro de adivinanza? En un libro de adivinanza, si vos se lo das a un niño y le decís, mira, aprendete una adivinanza, el niño puede pasar las páginas y aprenderse cualquier adivinanza. Pero el cristiano es bueno que cuando abra su Biblia sepa quién lo dijo, a quién se lo dijo, en qué momento y para qué lo dijo. Porque imagínate un ejemplo que han puesto tantas veces, que un hombre abrió una Biblia y dice, háblame, Señor. Yo creo que ya se lo saben, ¿no? Y entonces él abrió la Biblia y puso así el dedo y leyó que dice, Jesús se ahorcó. No, Judas se ahorcó, perdón. Judas se ahorcó. No puede ser eso. Y vuelve a caer el dedo y dice, haz tú lo mismo. No puede ser, estoy confundido. Y vuelve así y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, no podemos leerlo así aleatoriamente, hay que tener un orden para leer la Biblia, no es un libro de adivinanzas. Si tenés un libro de adivinanzas, agarrás cualquiera y no importan las demás. Donde sí podrías hacer algo similar es en Proverbios, que a veces los versículos o los capítulos funcionan de manera independiente, pero son parte de la revelación de Jesucristo. Incluso hay un proverbio que habla sobre si conoce el nombre del Hijo de Dios. Eso es salvaje. No hay tiempo para eso ahorita. Entonces, no es una colección de cuentos clásicos que están independientes. Por ejemplo, si te regalan una enciclopedia de cuentos clásicos para niños, vas a tener la Caperucita, vas a tener los 3 cerditos y así cada una de esas historias clásicas, ¿verdad? Pero no le vas a decir a tu hijo, tenés que leer los 3 cerditos para entender la Caperucita. No, ¿verdad? Son independientes. Pero la Biblia es diferente. Es bueno que entendas toda la narrativa bíblica para entender más profundamente cada libro. Puedes leer un solo libro, pero mientras más tengas noción de toda la narrativa bíblica, vas a poder entender más profundamente cada libro. Siguiente. Siguiente, por favor. El tema principal es el plan de Dios. Dios planeó salvar al hombre por medio de Cristo Jesús. Jesucristo es la simiente de la mujer. Jesucristo es la simiente de Abraham. Jesucristo es el Hijo de Dios. Israel, como hijo de Dios en el Antiguo Pacto, apuntaba al Hijo unigénito, al Hijo eterno del Padre. Jesucristo es nuestra Pascua, dice el Nuevo Pacto. La Pascua de los israelitas apuntaba a Jesucristo como nuestra Pascua. Jesucristo es el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido de Dios. Jesucristo es la vid verdadera. Israel incluso apuntaba hacia una vid que Dios amaba mucho, pero estaba apuntando a la vid venidera que es Jesucristo. Jesucristo es el arca. El arca que Noé construyó era un arca de Dios, pero esa arca apuntaba al arca de Dios que es Jesucristo. Incluso el arca del lugar santísimo apuntaba a Cristo. Jesucristo es el mediador. Moisés era un mediador, pero Jesucristo es el mediador
definitivo y Jesucristo es el Israel de Dios. Entonces, dentro de él, el Israel puede ser guardado y los gentiles también. Todo israelita que no esté en Jesucristo no está guardado, al menos no de manera integral. Ahora, hay una frase aquí de San Agustín de Hipona. Dice, esta frase es como un trabalengua, pero si la entendés va a ser de provecho. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Lo repito, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de dejar una conclusión aquí. Solo es un consejo porque acuérdense que después vienen el resto de nuestros hermanos para ir viendo cada tema. Van a ver, prepárense porque también van a haber preguntas, clases prácticas y todo. Cuando leas determinada porción de las Escrituras, asegúrate de identificar en qué parte del plan de Dios te encuentras. No se trata de que seas un erudito, sino que seas un cristiano que primero se orienta antes de leer para aprender en la Biblia a cómo poder vivir para la gloria de Dios, a disfrutar de Él y a edificar a los demás. Decía Vaughan Roberts, y ya con esto termino, esta es la última, decía él, es como que un hombre se deja caer en un avión en una jungla con un paracaídas. Cuando él cae, no sale corriendo porque puede caer en un precipicio, en una zanja, puede ir a un nido de víbora o puede caerse en un río o en algo. Entonces, él primero se orienta a dónde está y hacia dónde va a tener que caminar. Lo mismo tiene que hacer un cristiano cuando cae en cualquier versículo de la Biblia. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a orar por el tiempo y encomendar a Dios. Señor, aquí venimos delante de ti, reconociendo que es un viaje largo pero apasionante, Señor. Un viaje complicado, Señor, pero lleno de vida y vibrante, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra nos vivifica, Señor. Yo te pido, Señor, de que este tiempo que pudimos compartir hoy acá, Señor, aunque sea breve, que sea el inicio de una aventura, de una travesía, de un reto, de una investigación en la palabra del Señor para ser más conformados a la imagen de Cristo, Señor. No solo queremos llenarnos de información, queremos transformación, esa transformación que viene de ti, Señor. No solo queremos estar informados para no ser catalogados como cristianos ignorantes o analfabetas, sino que queremos ser cristianos conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Bendice este nuevo estudio bíblico, Señor, que empieza este domingo y las próximas escuelas dominicales que vienen, las clases dominicales, que sean no solo para llenar nuestras mentes, sino para llenar nuestros corazones de tu palabra. Bendecir nuestras vidas y darnos dirección y vivir todo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. En breve iniciamos el servicio.